a la doctora Rosa María Bartra Barriga, excongresista de la República del Perú. Está conectada vía Zoom. Doctora Rosa María, ante todo, muy buenas noches. Bienvenida a Radio 1, aquí en Tacna, en el sur del Perú. Buenas noches, Jessica. Buenas noches, Braulio. Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Doctora, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es el panorama, su apreciación respecto al mensaje presidencial? Bueno, lamentablemente tengo que coincidir con la derecha, con la izquierda, con el centro y con casi todos los que hemos de alguna forma analizado el mensaje presidencial y que me permiten ahora compartir con sus radioescuchas y con los amigos en las redes sociales. Un discurso de victimización, innecesariamente victimizado el señor Castillo. Además, yo creo que ha sido un collage de emociones y un collage de la lista de lavandería que le han alcanzado los diferentes ministerios. Un collage de emociones porque por una parte se mostró víctima, por otra parte se mostró desafiante y por otra parte digamos que no se terminó de comprender si es que realmente tenía una posición de jefe de Estado o si acaso estaba tratando de ensayar alguna otra posición. Así que debe ser uno de los mensajes más malos. Perdón por la forma de denominarlo, pero creo que es uno de los peores que hemos escuchado en los últimos tiempos. Muy desarticulado y creo que tiene que ver básicamente por la improvisación que tiene dentro de su gobierno y esta falta de unión, esta falta de amalgamiento que hay entre sus distintos equipos se ha visto reflejado inevitablemente en el discurso que dio ayer ante el Congreso de la República. Muy bien, muy buenas noches, doctora Bartra, la saluda Braulio Flores. Uno de las banderas, ¿no?, del actual presidente de la República fue la lucha anticorrupción. En todas las oportunidades que tuvo de poder expresarlo, pues así lo ha enunciado. Ahora, ¿cuál es la percepción de la población en general, ¿no?, que al cumplir el año ya de gestión del presidente de la República está enfrentando 5 investigaciones por corrupción y al parecer, ¿no?, habría fuertes indicios que lo vincularían a su entorno más cercano? ¿Cuál es el mensaje en todo caso que está dándole a la población? A ver, en primer lugar, el mensaje de lucha contra la corrupción es transversal a todos los candidatos, a todos los partidos. La corrupción es un cáncer que nos ha atacado, por desgracia, y ha hecho metástasis en el gobierno nacional, en los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales, en las instituciones, en la policía, en la fiscalía, en el Poder Judicial. Es decir, creo que por desgracia nadie se libra, nadie. En ese contexto no llama la atención que Pedro Castillo haya enarbolado las banderas de lucha contra la corrupción como lo hizo en la campaña Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori o Hernando de Soto, pasando por todos los demás. Es un discurso que se lo vamos a escuchar a todos. Ahora que tenemos elecciones en octubre, lo vamos a escuchar también por parte de todos los candidatos que seguramente van a pasar por las cabinas de la radio. Ahora, la Constitución peruana, la Constitución que nosotros tenemos vigente, en su artículo 117 dispone que el presidente de la República no puede ser acusado durante su mandato más que por el delito de traición a la patria. ¿Él está investigado por traición a la patria por el Ministerio Público? No. ¿Va a tener algún éxito judicial las investigaciones que le ha abierto el Ministerio Público? No, el mismo juez ya lo dijo. Es decir, lo máximo que pueden hacer es una investigación a nivel preliminar. Culminado esto, tendrán pues que guardarlo en una caja y esperar a que el señor Castillo deje de ser presidente para que pueda continuar la investigación. Es más, para poder abrir investigación, desde mi punto de vista, el Ministerio Público ha actuado en contra de lo dispuesto por el artículo 117. Dicho esto, no me parece correcto que se tenga que usar caminos judiciales, caminos de investigación de delitos para que el Congreso pueda actuar. Creo que la responsabilidad del control político
y la salida de Pedro Castillo debería estar exclusivamente restringida al Congreso de la República y a lo que, producto de la deliberación, puedan llegar como conclusión de si hay o no hay incapacidad moral permanente. Doctora, el presidente Castillo no es el único presidente cuestionado en ejercicio. Tenemos claramente presidentes encarcelados, ¿no es cierto?, con procesos todavía. Este cáncer de la corrupción, ¿ha hecho metástasis recién ahora o esta metástasis desde hace cuánto tiempo ya estará, doctora? Jessica, yo creo que la corrupción nos acompaña desde la fundación de la República y antes. ¿Recuerda usted cómo se negociaron los bonos de la independencia y el escándalo de corrupción que significó en su momento, en plena lucha por la independencia de la República, que las altas autoridades hayan negociado y hayan hecho fortuna con los bonos que servían para financiar esta? Este es un mal que nos ha acompañado desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se investigó, por ejemplo, a Alejandro Toledo, a Alan García, a Ollanta Humala durante su mandato? Precisamente por el artículo 117 de la Constitución. Fue incorporado en 1992 y desde entonces este artículo protege al presidente de la República básicamente para no generarle inestabilidad. Entonces, a pesar de que Alejandro Toledo tuvo muy serios cuestionamientos durante su gobierno, igual que Alan García o igual que Ollanta Humala, ninguno de ellos se le procesó. A PPK tampoco. A PPK recién se le procesa el día siguiente después de que él deja de ser presidente. PPK renuncia por actos de corrupción, no de su gobierno como presidente, sino de la época en la cual él fue presidente del Consejo de Ministros y recibió dinero de acuerdo a cómo se comprobó por los recibos que entregó Odebrecht y los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, que dieron cuenta de cuánto dinero había recibido, en cuáles cuentas había recibido y el destino que había tenido ese dinero. Entonces, digamos, y eso fue antes de que él sea presidente, porque por los hechos de él ya siendo presidente no podía ser investigado. Martín Vizcarra resulta vacado también por actos de corrupción que dan cuenta incluso sus exministros de cuando él fue ministro de Transportes o cuando fue gobernador regional. Esta es la primera vez en la historia, no en la que hay presunción de que un presidente esté cometiendo delitos, porque esa presunción la hemos tenido antes, sino es la primera vez que el Ministerio Público se aparta del artículo 117 y dispone investigación. Claro, bueno, tendríamos que incluir quizás también en la relación al expresidente Alberto Fujimori también, doctora, y en todo caso, ¿qué ha hecho la bancada fujimorista por no ser parte, digamos, de esta metástasis de la corrupción? A ver, definitivamente la Constitución desde 1992, y eso incluye prácticamente todo el gobierno de Alberto Fujimori, tenía esta protección constitucional. A Alberto Fujimori, de hecho, no se le procesó nunca durante su mandato, nunca, ¿no? Y a ninguno otro. Insisto, por este artículo. Antes de decirle que puede hacer la bancada, sí quisiera insistir en el tema que he repetido muchas veces en muchos medios y que lo voy a hacer también ahora que ustedes me dan la oportunidad. El único camino posible para que el Ministerio Público pueda investigar y se acabe de una vez por todas con el blindaje que desde el poder acompaña al presidente de la República es la reforma del artículo 117 de la Constitución. No entiendo por qué es que hasta ahora el Congreso no se ha acometido a modificar la Constitución en este aspecto. Fíjense ustedes, han modificado la Constitución en casi 60 artículos para el retorno a la bicameralidad y a la reelección de congresistas. No consiguió los votos suficientes para hacer reforma, pero sí incluso para ir a un referéndum.
y son 60 artículos. Sin embargo, el artículo 117 hasta ahora no lo tocan. Y eso sí es algo que hay que exigirle al Congreso de la República. Si queremos una verdadera investigación que llegue a determinar o no responsabilidades, debe modificarse el artículo 117. Ahora, con respecto a su pregunta, la corrupción ha hecho metástasis y desde mi punto de vista la ha hecho en todos los niveles, como ya lo dije. Tuve la oportunidad, cuando fui parlamentaria, de presidir la comisión investigadora más grande que ha tenido el Congreso en su historia, que investigó la corrupción de Lavajato. Ahí el informe que aprobó el Congreso dispone que haya investigación, que se abra investigación a cerca de 200 personas, entre naturales y jurídicas, por una serie de delitos, por una suma que sobrepasa los 50.000 millones de soles. Digamos que como parlamentaria, en el momento en el que yo estuve, impulsé investigaciones y a partir de ahí reformas que podían cambiar de alguna forma el abordaje de la corrupción. ¿Qué ha hecho la bancada fujimorista ahora? Creo que no es algo que me corresponda responder. No soy parlamentaria, no soy, por lo tanto, vocera, ni siquiera soy militante del partido Fuerza Popular. Así que opino como abogada, experta en temas constitucionales y como política que ha pasado por distintos niveles de gobierno. Claro, sí, le entendemos, pero en todo caso, yendo un poquito más, yendo a su experiencia como política, pues vamos un poquito escarbando ahí, ¿qué le ha parecido este collage de emociones de la bancada fujimorista el día del mensaje, dando la espalda, saliéndose del hemiciclo, algo que ha sido criticado también por la comunidad, en las redes sociales, ¿no? Usted que ha estado ahí en el Congreso, además usted sabe que hay ciertas actitudes éticas, además que el protocolo también ahí es muy directo el tema. ¿Cómo evalúa usted dentro de esta experiencia este comportamiento? A ver, en primer lugar, tengo que criticar seriamente a los congresistas que no escucharon el mensaje presidencial, que se retiraron. ¿Por qué? Porque la Constitución, en el artículo 118, inciso 7, obliga al Congreso de la República a escuchar el mensaje presidencial. De la misma forma que obliga al presidente a constreñir su mensaje solamente a la situación del gobierno y las propuestas y soluciones que va a dar en el siguiente año que empieza. Es decir, no era para que ningún congresista dé la espalda o se retire, y tampoco era el escenario para que el señor Castillo se victimice o hable de sus procesos judiciales o de lo que le hacen a su familia. Ninguno de los dos cumplió ni respetó la Constitución en ese extremo. Ahora, la actitud del fujimorismo, no solamente el fujimorismo, también se ha visto a congresistas de Renovación Popular y de Avanza País gritando y profiriendo, digamos, mensajes al señor Castillo en el sentido de que se retire, lárguese, salga, corrupto, etcétera, ¿no? Que es lo que se ha escuchado. Creo que fue absolutamente innecesario porque Castillo tampoco había sido agresivo. Digamos que a lo más se había victimizado, a lo más había hablado de lo que le hacen a su familia, pero fue desproporcionada la reacción y por lo tanto innecesaria, y no solamente innecesaria, yo creo que le dan combustible al señor Pedro Castillo para victimizarse. A que lo hayan sacado de esa forma del hemiciclo ayuda con su discurso de los abusivos contra el pobre, los ricos contra los pobres, la derecha contra la izquierda, ese mensaje que él está enarbolando. Doctora, en este sentido, digamos, la población podría haber esperado una suerte de autocrítica, autorreflexión que no lo ha visto, y en ese contexto probablemente para el presidente pues estamos en un país de las maravillas, ¿no? Ahora, eso significa que si las cosas van bien, según su perspectiva del presidente, las cosas no van a cambiar. ¿Cuál es, digamos, el peligro que las cosas, ¿no? sigan
como hasta el momento se han venido dando. Un tema, no hay una polarización en tema político, el tema del alza de costo de vida también que afecta a los más necesitados. Usted ha sido accesitaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. El día de ayer no ha habido, digamos, una referencia al trabajo que se ha hecho en ese contexto y sobre todo en la pandemia. Han habido muchas afectaciones, muchos olvidos, digamos, en lo que es los pueblos andinos amazónicos. Sí, y son pueblos que sufren básicamente por la carencia del Estado, problemas muy serios de nutrición, de salud, de educación, de falta de oportunidades para poder acceder a todos los beneficios que tiene el mundo globalizado en este momento. Creo que no solamente los pueblos andinos, amazónicos han estado ausentes del discurso. Un aspecto de la política pública que es crucial en este momento es el de la salud. Hemos atravesado una pandemia que fue pésimamente manejada y que llevó a la muerte a más de 230.000 compatriotas y que no solamente llevó a estas personas a la muerte, sino que además la desatención de las otras enfermedades, al concentrarse toda la atención en el COVID, no se atendió cáncer, no se atendió diabetes, no se atendió problemas neurodegenerativos, los problemas de salud mental, depresión, esquizofrenia, bipolaridad, ninguno de esos problemas se atendió y estos se han agravado. Hay muchísima gente ahorita muriendo por cáncer, muriendo por tuberculosis, muriendo por consecuencias de una diabetes mal manejada, etc. Y sobre ese aspecto del embalse de problemas de salud por la desatención generada durante la época de la pandemia, no se ha dicho una sola palabra. Nada, absolutamente nada. Tampoco se ha dicho gran cosa sobre el desastre que tenemos en este momento en política educativa y en seguridad ciudadana, que es realmente un gravísimo flagelo que azota a nuestra población. Solamente se ha hablado de unos proyectos de ley para sobrecriminalizar el robo, el hurto de equipos móviles. Es decir, creo que ausencias, si empezamos a detallar, hay una cantidad enorme. ¿Qué habríamos esperado? Fíjese, Braulio, usted dice, él no ha hecho un mea culpa, no ha reconocido errores. No, tampoco es como le insisto, el mensaje presidencial, y es un error en el que probablemente por la expectativa que tenemos caemos casi todos. Un error que hemos cometido, que cometemos casi todos en el sentido de ¿por qué no ha dicho esto? ¿Por qué no ha explicado sus temas fiscales, decimos, ¿no? ¿Por qué no ha explicado el tema de su cuñada o hija y los ofrecimientos que hizo? ¿Por qué no explica las cuentas de sus cuñados que han entregado dinero a una empresa? ¿O por qué no ha hecho un mea culpa? ¿Sabe por qué? Porque la Constitución señala cuáles son los límites del mensaje presidencial. Nos hemos acostumbrado tanto a actuar al margen de la Constitución que de pronto asumimos que aquello que es importante, porque es importante que dé explicaciones, es importante que reconozca sus desaciertos, sus errores, no es lo que la Constitución pide en un mensaje presidencial. ¿Qué pide la Constitución? El estado del país y las propuestas a futuro. En ese sentido, lo que se exigiría al presidente de la República es que abra más la comunicación con la gente a través de los medios de comunicación y que los medios de comunicación se porten a la altura del cargo que significa la presidencia de la República para que el presidente pueda expresarse. Porque si hay agresión de un lado y respuesta agresiva frente a esa agresión, realmente cada vez vamos a estar peor y las esperanzas de salir de la crisis van a ser cada vez menores. Claro, muchas de las acciones que estamos viviendo ahora
son producto de una falta de estrategias concretas por parte del actual gobierno. Eso creo que lo tenemos claro. Sin embargo, fíjese, comparábamos un poco este 28 con el 28 anterior. Quizás siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre un presidente por primera vez llega con mucha fanfarria, aplauso, mucha expectativa. Pero nunca se había dado, por ejemplo, este caso de este 28 de las calles vacías en Lima, totalmente cerradas, porque obviamente ya se veían estas marchas que se han dado de protestas, tanto a favor como en contra, en la capital de la República. Sin embargo, un presidente solo en las calles, sin que se pueda expresar, digamos así, de alguna manera el pueblo, ¿no? en su condición de libertad de expresión. Pero en este contexto, ¿qué opinión le merece, qué representa para un político que fue elegido con amplia votación a favor y ahora la ciudadanía lo abuchea y lo rechaza? Jessica, creo que habría que precisar que no fue elegido más que por una muy reducida mayoría, 40.000 votos que lo separaron de su competidora, la señora Fujimori. Ambos tuvieron una votación por un porcentaje muy escaso en la primera vuelta. Y esto dice más de un pueblo que está harto de los políticos. No nos soportan. Hablar de los políticos es hablar ya inmediatamente de delincuentes, de sinvergüenzas, de aprovechados, de flojos, peor de gente acostumbrada a hacerse lo ajeno, de rateros pensamos, ¿no? Y esto es muy malo para la democracia, muy, muy malo, porque termina haciendo que la gente preparada, honesta, que puede tener liderazgo se aleje de la posibilidad de hacer política, y los que hacen política son los peores y terminan gobernándonos. ¿Qué me preocupa de lo que vivimos en este momento? No solamente es la falta de liderazgo de Pedro Castillo, el rechazo que tiene la población a su gestión, sino también el rechazo que le tiene al Congreso de la República. Yo no sé quién se salva en este contexto. ¿Qué político puede salir bien parado? Fíjese lo que ha ocurrido, Jessica Braulio, el día de hoy en el Jockey Club del Perú. Ha asistido el presidente Castillo con la primera vicepresidenta, la señora Boluarte, y han sido abucheados, los han silbado, y el fuera Castillo fuera fue estruendoso en todo el Jockey Club. Esto nunca se ha visto. Y me preocupa porque siento que el clima de violencia empieza a ser cada vez más alto y puede desembocar en algo realmente dañino para el Perú. ¿Pero por qué dañino? No porque eso vaya a significar la salida de Pedro Castillo, que probablemente sea una alternativa frente a la crisis que vivimos. Es porque el vacío que hay después de Pedro Castillo puede ser llenado por alguien mucho peor que Castillo. No hay líderes visibles, por lo menos yo no los veo, no sé, a lo mejor ustedes sí ven liderazgos emergentes de gente preparada, con experiencia, decente, que pueda liderar un cambio en el Perú. Yo no los veo, no los encuentro, y partidos políticos prácticamente están desaparecidos. Han sido arrasados. Entonces, ¿qué habría después de Pedro Castillo? ¿Dina Boluarte? Yo no creo que Dina realmente sea un cambio para bien. Yo creo que sería lo mismo o peor. Que la señora Lady Camones, ahora presidenta del Congreso, sea quien asuma la presidencia de la República. Creo que tampoco. Entonces, más bien deberíamos apostar por bajar un poquito la tensión que tenemos ahora, el descontento totalmente comprensible que tenemos ahora, y tratar de exigir al Congreso y al Ejecutivo de que enmienden su rumbo y hagan bien la tarea, de tal manera que a la transición que vayamos un poco más adelante ya puedan vislumbrarse gente preparada que pueda asumir la presidencia y el Congreso de la República. Claro, yo le preguntaba esto porque, bueno, nuevamente acudiendo a su experiencia, y sí hemos tenido presidentes también que han tenido una elección amplia, votación, pero sin embargo también han llegado a esta circunstancia. Pero por mi parte, finalmente quisiera preguntarle si usted se animaría, por favor,
se lo pedimos encarecidamente. En el caso hipotético que usted fuera asesora del presidente, ¿qué le diría? ¿Cómo lo orientaría en este contexto, en esta situación? Dicen, Jessica, que consejo no pedido es consejo perdido. Así dicen los abuelos, ¿no? Consejo no pedido es consejo perdido. Jamás vamos a ir a aconsejar a alguien que no nos pide consejo. Sin embargo, agradeciendo la oportunidad tan generosa que ustedes me han prodigado de pasar estos momentos con la linda gente de Tacna que nos escucha, yo me atrevería a dar un consejo no pedido. Y lo que le diría al señor Castillo en primer lugar es: rodéese de gente capaz, saque a su premier, a todos sus ministros e independientemente del color político convoque a los mejores. Haga un llamado a la población a la calma, pida perdón por lo que ha hecho mal hasta ahora y conforme un gobierno de ancha base. ¿Qué significa un gobierno de ancha base? En el cual todos entremos, y me incluyo no porque pida que me llamen, sino porque debe incluir a absolutamente todos. Usted, Jessica, Braulio, todos los que nos están escuchando. Entre los 33 millones de peruanos deben existir por lo menos 50 muy capaces que puedan hacerse cargo de los ministerios, sin mezquindad, sin rencores, sin colores políticos, sin excluir a nadie, ni por aprista, ni por fujimorista, ni por perulibrista, ni por nada. Si es capaz, tiene experiencia y puede manejar un ministerio, debería llamar a los mejores. Y al Congreso de la República. Al Congreso de la República, porque no puede ser solo el Poder Ejecutivo. Nuestro Estado tiene 3 poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Si una de estas 3 patas de este trípode falla, la República se cae. Y creo que los 3 poderes en este momento están en falta. Al Poder Legislativo le diría que se asesoren bien también y que además diferencien su rol del Ejecutivo. El congresista no está para hacer puente, carretera, colegio u obra de saneamiento. El legislativo existe para mejorar las leyes que se tiene y para controlar al Ejecutivo, y el Poder Judicial para administrar justicia. Entonces, el consejo sería para todos y también para nosotros. El Perú es un país heroico, creo que Tacna más que el resto del país, y siempre hemos podido salir adelante aún de la peor de las crisis. No caigamos en el desánimo y preguntémonos ahora de qué forma nos ayudamos para que la desgracia que vivimos ahora no se prolongue por más tiempo. Doctora, si el presidente Castillo la convocaría, ¿usted aceptaría? No. Y no ahora, porque creo que hay dentro de los 33 millones de peruanos, como le decía, gente preparada. Yo tuve una experiencia parlamentaria en la cual fui muy vehemente, muy vehemente, investigué al poder hasta lo más profundo y eso me generó una contracampaña y una campaña de destrucción por parte del gobierno del señor Martín Vizcarra, que desdibujó mi imagen y me convirtió en una persona polémica. Creo que yo apoyo más, ayudo más detrás que delante, y esa es la razón por la cual no aceptaría ningún cargo que me lleve a tomar decisiones en este momento. Estoy en el sector privado, trabajando como abogada en derecho constitucional, en derechos fundamentales, y desde ahí que creo que contribuyo con mi granito de arena a hacer patria. Aunque algunos, digamos, percibirán la respuesta, doctora Bartra, como que ya este gobierno no tiene mucho rumbo también, ¿no? Y que esperemos que esta situación se pueda revertir. Dos finales. ¿Usted cree que haya sido un error, digamos, el apartar a los excomandos Chavín de Huántar de la parada militar? Por supuesto que ha sido un error. Ha sido un terrible error. Porque incrementa la polarización
incrementa la percepción de que este gobierno no reconoce a los que lucharon y pusieron el pecho contra el terrorismo, refuerza la tesis de gobierno prosenderista, un error por donde se lo mire. Una desgracia tener malos asesores, muy, muy mal. Quien asesoró en este sentido debería ser despedido en el acto. Muy bien, finalmente, voy a apelar a su olfato político. Usted ha manifestado bien que tanto el Ejecutivo y el Congreso pues no tienen una buena percepción del trabajo que hacen por parte de la población. De no enmendar tanto el Ejecutivo y el Congreso de la República, ¿cree que subsiste el peligro de que la calle en algún momento, nadie lo desea, nadie lo quiere, pero en algún momento haga el trabajo que no ha hecho el Congreso, es decir, sacar al presidente y pedir adelanto de elecciones? Yo, cada día que pasa y a medida que la violencia se incrementa, temo que nos acercamos a una posibilidad de gran convulsión social. Y eso, como usted mismo, Braulio, dice, Dios nos proteja y ojalá no se dé, porque violencia en las calles solo tiene consecuencias funestas para la economía, para la estabilidad, para todo, para todo. Así que yo espero que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo enmienden su rumbo y no tengamos desenlaces fatales. Además, porque no solamente habría probablemente pérdida de vidas, pérdidas económicas, más atraso, sino porque si vemos el ejemplo de Venezuela, en Venezuela se tuvo expresión en las calles de decenas de miles o cientos de miles de personas durante el régimen de Hugo Chávez, y como el parlamento venezolano estuvo tan dividido como el nuestro, nunca pudieron sacar a Chávez, como nunca han podido sacar a Nicolás Maduro, por más que se haya movilizado a la calle con pérdidas de vidas y prisiones incluidas. Así que más bien creo que la presión debería ir al Congreso de la República para que haga su tarea y por la vía constitucional nos ayude a resolver el problema en el que estamos. ¿El próximo año habrá mensaje presidencial del presidente de la República, Pedro Castillo? Yo no me atrevería a hacer un vaticinio de ese tipo, primero porque soy creyente y la vida nadie la tiene asegurada, ¿no es cierto? O sea, hoy estamos conversando nosotros tres y mañana podría ser que alguno de nosotros esté dando cuentas al Señor. Así que eso puede ocurrir la vacancia, puede estar la señora Boluarte, puede estar la señora Lady Camones, o quién sabe hayamos ido a o quién sabe hayamos ido me conmueve la fe de Jessica con todo respeto, discúlpeme, yo que ha mencionado vida, por favor. Ha mencionado a Dina Boluarte y eso le ha causado pánico. No, larga vida a todos los periodistas de Radio 1, por favor. Sobre todo para volverme a entrevistar, doctora, para volverme a entrevistar. Larga vida para todos, sin embargo, Dios nos ha dejado también la tarea de que vivamos cada día como si fuera el último, ¿no es cierto? Así que, porque uno nunca sabe, nunca sabe. Así que mejor, lo correcto es hacer bien las cosas hoy como si no fuésemos a estar mañana, para que si mañana estamos, sigamos cosechando día a día de las bendiciones que llegan producto de la buena conducta, que siempre llegan, siempre. Cuando uno dice la verdad y trabaja en consecuencia, tarde o temprano se conocen los frutos de los buenos actos, como también se cosechan los frutos amargos de algo que se hace mal. Así que por eso instemos, como le decía, antes de distraerme por la reacción, de que instemos al Congreso de la República a que haga su trabajo, que fiscalice de forma adecuada y conmine al Ejecutivo y obligue al Ejecutivo a enmendar su rumbo de tal manera que podamos escuchar un mensaje de Pedro Castillo el año que viene, pero con un Ejecutivo totalmente renovado, con un PCM a la altura del desafío que el país tiene en este momento, y probablemente incluso con una elección anticipada, con una legislación electoral que nos permita confiar en el Jurado Nacional de Elecciones y en la OMPE. Bien, amén, doctora. Que Dios bendiga al Perú. Usted desde su trinchera y aquí desde la heroica ciudad de Tacna hacemos periodismo en provincia, en Radio 1, en este medio de comunicación
que se pone a la altura de las circunstancias, y con todos los periodistas que le deseamos, por favor, nos mande usted buenas energías positivas siempre, doctora, y para usted también. Claro que sí, porque es lo mejor que podemos hacer, que Dios nos bendiga, las mejores energías, porque al final si nos dejamos derrotar, creo que sí vamos a entrar cada vez más al fondo de este hoyo que está negro, que está frío, que está tenebroso, y creo que ya es hora de que nos unamos para empezar a salir, aún a pesar de Pedro Castillo y el Congreso de la República. Muchas gracias, Braulio y Jessica, por la oportunidad. Gracias a usted por la deferencia, la delicadeza de haber atendido el llamado de Radio 1. Esperemos no sea la última vez que podemos conversar. Con mucho gusto, cuando guste. Muy bien. Muy bien.